Amados hermanos, bendiciones en esta mañana. Dios bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. La paz de Dios les llene, la paz de Dios les inunde. Sea el domingo un domingo de gran bendición para cada uno de ustedes, los que se están conectando en este momento. Sean bendecidos, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a comenzar con una oración en este momento, poniendo esta mañana en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos una casa espiritual en este momento, ¿verdad? Estamos verdaderamente, como dice la Escritura, unidos en espíritu y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. En este momento no estamos unidos físicamente, pero estamos unidos espiritualmente, y deseo que este domingo sea de una bendición especial sobre usted y sobre toda su familia. Que la paz de Dios les llene. Vamos a orar, que Dios tome control de todo. Señor, en esta mañana hermosa te damos gracias porque es una muestra de tu misericordia que nos ha permitido, Dios, un día más de vida, Señor. Oramos por todos los hermanos y hermanas, Señor, que están conectados y que seguirán conectando, Señor. Que la palabra de esta mañana sea de gran bendición. En el nombre de Jesucristo, Señor, quita todo aquello, Señor, que pueda estorbar para que tu palabra nos bendiga de una manera especial, Señor. Señor, toma control del ambiente circundante, Señor. Toma control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que a veces el enemigo quiere utilizarlo, Señor, para distraer, para molestar, para perturbar, Señor. Toma control, que ángeles tuyos, Señor, estén ministrando desde este lugar donde se está transmitiendo, Señor, hasta la casa, el lugar, la morada de cada uno de mis hermanos, Señor. Haya bendición de Dios en abundancia, Señor. Tu paz nos llene de una forma especial. Tu paz, Señor, nos llene de una forma maravillosa, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Señor, permite que en esta mañana nuestro entendimiento, Señor, nuestro entendimiento sea refrescado por tu palabra. Señor, que tu palabra vaya en el poder del Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, Señor, sea refrescante para nuestras vidas. Tu palabra sea como agua en medio del desierto, Señor. Pero te pedimos que nos des pautas, que nos des instrucción, cómo movernos, cómo caminar en estos días para tener victoria, Señor. Así que te alabamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reciban, hermanos, una bendición grande. La paz del Señor esté sobre cada una de sus vidas de una manera grande, de una manera especial y maravillosa. Quisiera comenzáramos hoy en el libro de Efesios, y quiero con todo mi corazón que Dios le dé palabras de dirección a usted como me las ha dado a mí. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Le doy tiempo a que busquen su Biblia. Gloria al Señor. Efesios 5, versículo, voy a leer desde el 14. Efesios 5, 14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero hablarle en esta mañana
cómo vivir en estos días difíciles. ¿Cómo vivir en estos días difíciles? ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo deben vivir los creyentes en estos tiempos difíciles? Observe que dice este versículo, mirad, es una exhortación a que hagamos un alto. Mire, ponga diligencia para andar no como un necio, sino como un sabio. Entonces necesitamos caminar sabiamente en estos tiempos. ¿Por qué? Dice que son tiempos que hay que aprovecharlos bien porque los días son malos. Hace tal vez unos meses atrás uno predicaba sobre esto y decía, hermano, los días son malos. Pero muchas personas, muchos creyentes tenían su trabajito, tenían sus ingresos, todo iba normal, todo iba bien. Entonces decían, bueno, no son tan malos los días. Pero hermanos, los días que estamos viviendo son días malos, días difíciles, días de esta pandemia mundial, días de muertes diarias. Y aparte de esto se están sumando otras plagas. Entonces son días malos que nos está tocando vivir. Entonces dice que aprovechemos bien el tiempo y que vivamos con sabiduría, porque los días son malos. Y dice, una exhortación fuerte. Por tanto, ese por tanto une esta frase que vamos a escuchar con lo anterior. Dice, como los días son malos, entonces, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, como los días son malos, por tanto, dice, no caigamos en insensatez, sino que nosotros, dice, no caigamos en insensatez, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que usted y yo vivamos estos días? ¿Cómo hemos de vivirlos, hermanos, para salir en victoria, para ver la mano de Dios en nosotros? Son días malos. ¿Cómo hemos de vivirlos? Hay que vivirlos, hermanos, primeramente en fe. Son días que hay que vivirlos en fe. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, un versículo chiquitito y entre paréntesis, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué tal si usted lo repite conmigo? Ahí donde está. Sí, repítalo conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, estos son tiempos para movernos y vivir por fe. No podemos vivir de otra manera. Dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo por la fe vivirá. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, piensa en las noticias, hermanos. Piense en lo que se dice acerca de la economía. Piense en lo que se dice de los desastres naturales. Piense en el desempleo. Hermanos, si nosotros estamos pensando en esto y caminando de acuerdo a lo que se pronostica, nos hundimos. ¿Significa eso que esas cosas sean mentiras? No. ¿Significa que esos pronósticos que dan los economistas son mentiras? No necesariamente. Dios puede cambiar el asunto, pero no necesariamente. Puede que todo sea cierto. Pero hermanos, nosotros no vivimos, hermanos, por las noticias, no vivimos por lo que se está hablando, no vivimos por lo que se predice en el futuro, ¿verdad? Se predice
calamidades, una hambruna terrible, la economía por el piso. Sabemos que es necesario que todo eso acontezca porque el Señor Jesús lo dijo. Pero en ese mismo contexto es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, vivamos diferente al mundo si queremos tener victoria y no hundirnos como el mundo. Entonces, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, hermanos, tenemos que aprender a andar por fe y no por vista, ¿verdad? La mirada en Cristo, viviendo por fe cada día. Como dice ese himno, un día a la vez, un día a la vez. No significa que no vamos a estar informados, si nos informamos, todo lo que dicen, eso lo vamos a convertir en oración. Y podemos pensar, bueno, la economía, si se viene abajo, nos va a afectar a todos, sí. Pero ¿a quién tenemos en los cielos? ¿A quién tenemos por Dios? ¿Quién nos ha sostenido hasta el día de hoy? ¿Quién nos ha llevado en la palma de su mano para que nadie nos arrebate? ¿Quién nos ha sostenido con mano poderosa? ¿Quién ha quitado los obstáculos que están delante de nosotros? Dios lo ha hecho, hermano. Dios lo ha hecho. Entonces nosotros debemos de vivir un día a la vez y por fe. Y cuando vemos las noticias y la gente nos dice y habla y todo eso, no permitir que el temor, que es lo contrario a la fe, se adueñe en nuestros corazones, sino inmediatamente decir, por fe andamos, no por vista. Sí, pero el panorama se ve terrible, sí, pero yo no ando por el panorama, yo ando por fe, no por lo que veo. Por fe andamos, no por vistas. ¿Cómo quiere Dios que andemos los hijos de Dios en medio de estos tiempos difíciles? Por fe, no por vista, por fe. Entonces, hermano, viva en el hoy, viva en el hoy. Viva en el hoy. El pasado ya no está, ya se fue. El día de ayer ya se fue. El futuro es incierto. ¿Qué es lo único que tenemos? El día de hoy. ¿Y qué es vivir por fe? Es vivir en el presente, es vivir en el día de hoy confiando en el Señor. Hoy Dios me está sosteniendo. Hoy Dios está proveyendo lo que necesita. Hoy la mano de Dios me está ayudando. Mañana no ha llegado, pero ya Dios está ahí. Ya Dios está en mi futuro, ya Dios está en mi mañana. Por fe ando, no por vista. Hermanos, el vivir en estos tiempos por la fe es un llamado a vivir en el hoy, a no dejar que el mañana nos sofoque, ¿verdad? Permitimos que el día que no ha llegado nos sofoque. Permitimos que el mes que no ha llegado nos sofoque. Hermanos, no somos dueños del día de mañana. Vea cómo nos enseña la palabra de Dios a vivir en el hoy y a depender cada día en fe del Señor. Una de las lecciones más grandes que le dio el Señor, hermanos, al pueblo de Israel, fue cuando Dios les dijo que los iba a sostener con el maná. Y les dijo, cada día ustedes deben salir en fe, porque dígame usted, ¿qué garantía había de que iba a amanecer ese pan del cielo para alimentarlos? En medio del desierto, donde no había nada. ¿Qué garantía había de que iba a amanecer ese pan en la mañana? Hermano, la única garantía era la palabra dada por Dios. Yo les voy a dar pan cada día. Igualmente hoy, hermano, Dios no ha cambiado. La forma de sobrevivir en un desierto, la forma de sobrevivir en estos tiempos es confiando la palabra de Dios. Hoy Dios me va a sostener. ¿Y cuál es la garantía de que mañana voy a salir adelante? Bueno, voy a confiar en la palabra de Dios. Entonces los israelitas tenían por la palabra del Señor que salir cada día a recoger el maná en fe. No habían visto nada, cogían ahí sus recipientes y salían a recoger solamente para el día. No podían recoger para el día de mañana. Solamente para el día. Siempre hay cabezones, ¿verdad? En el pueblo de Dios siempre hay cabezones, hermano.
Había un montón de cabezones que en lugar de un recipiente adecuado para el consumo de ellos y de su familia, llevaron 2 y hasta 3 recipientes, los llenaron de maná, comieron ese día y el día siguiente dijeron, hoy no hay que madrugar, hoy no hay que ir a buscar el maná porque ayer recogimos el doble. Seguramente se levantaron tarde. Deje que aquellos que hicieron caso a Moisés y solo recogieron una porción, deje que ellos madruguen. Nosotros ya tenemos aquí para el día de hoy. Levantémonos tarde. ¿Qué pasó? Cuando se despertaron y fueron a coger el maná extra que habían recogido, estaba convertido en gusanos. Se apresuraron a ir a buscar el maná afuera, ya no había. Ayuno ese día obligatorio. Llega el día viernes, Dios les dice, hoy recojan doble, porque mañana es día del Señor, no van a trabajar. Entonces siempre hay cabezones, recogieron una porción, el día siguiente fueron a recoger maná. No haciendo caso a la palabra de Dios, ¿qué pasó? No había maná, otro día de ayuno. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Primero la obediencia y segundo a vivir día con día, vivir en el hoy. Hoy Dios provee, hoy confío en la provisión de Dios, hoy está conmigo. Yo no sé cómo va a ser el día de mañana, no sé qué va a suceder el día de mañana, lo que sí sé es que tengo la palabra de Dios, de que Dios está conmigo. Entonces, caminar en fe, hermanos, es vivir en el hoy, confiando de la mano del Señor y no dejando, no ignorando, no ignorando, pero no dejando, hermanos, que el mañana me sofoque, ¿verdad? Porque también dijo nuestro amado Señor Jesucristo cuando nos estuvo enseñando acerca de la oración, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos enseñó a orar el Señor? ¿A estar afanados? No, a orar por el pan de cada día. Hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. ¿Y qué significa eso? Significa más que el pan material, significa la provisión de Dios y aún el respaldo de Dios. Señor, la provisión del día de hoy, las necesidades del día de hoy, mis necesidades materiales, espirituales, físicas del día de hoy, dámela hoy, Señor, hoy. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto y debo aprender a vivir en el hoy, un día a la vez. También Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ve, hermanos, que cuando Dios hace un llamado a salvación y hace un llamado al creyente, le dice, hoy, Señor, mañana te contesto, hoy, porque no eres dueño del mañana. Existe hoy nada más. Entonces, hoy es el día, hermanos, que nosotros debemos de vivir por fe y mañana será otro día para vivir por fe. Y cuando el diablo traiga las preocupaciones del día de mañana, empecemos a cantar un día a la vez. Empecemos a cantar esa canción un día a la vez. Y a decir, por fe ando, no por vista. También, hermanos, es muy interesante lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 6, libro de Mateo, capítulo 6, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Mateo 6:31. No os afanéis. Vea qué interesante. El afán es contrario a la fe. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? O sea, las necesidades del ser humano, ¿verdad? No te afanes diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Y quién dice esto? Nuestro Señor Jesucristo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí sería porque los que no conocen al Señor, porque los que no son cristianos viven desesperados por estas cosas, por la comida, por la bebida, por el vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Dios sabe de lo que usted tiene necesidad, mi hermano. Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué significa esto? No te afanes por el día de mañana, porque ya el día de mañana tendrá otras preocupaciones, tendrá otros afanes, tendrá otras situaciones. Hoy necesitas vivir con fe. Hoy necesitas caminar con fe. ¿Cómo hemos de caminar en victoria los cristianos en este tiempo? En fe, no por vista, no por lo que vemos, no por lo que oímos. En fe, un día a la vez. Las preocupaciones del día de mañana, hermanos, el día de mañana las confrontaremos. No hemos llegado allá y no sabemos si llegaremos al día de mañana. Ahora, Dios promete, hermanos, darnos la fortaleza para el día de hoy. Para el día de hoy. Dios nos da una unción, una capacidad para el día de hoy. No para el día de mañana. Entonces, Dios no te da energía para las preocupaciones del día que sigue, te da energía para hoy. Por eso nos desgastamos, porque Dios no ha prometido ayudarnos con las preocupaciones del día de mañana. Dios nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, sobre Él, porque Él cuidará de vosotros, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces nos dice el Señor, no te afanes por el día de mañana, ya el día de mañana tendrá otras preocupaciones y yo mañana te daré el poder, mañana te daré la fuerza, mañana te daré la provisión, mañana te daré la fortaleza para enfrentar el día de mañana. Vive el hoy, disfruta el hoy. Mire, hermanos, una de las estrategias grandes del diablo es que no disfrutemos el día y las bendiciones de hoy pensando en el día de mañana. Estamos tan preocupados por lo que va a suceder mañana y pasado y la semana siguiente y el mes siguiente y el año siguiente. Estamos tan preocupados por eso que no disfrutamos las bendiciones que Dios nos está dando hoy. Entonces debemos de aprender a disfrutar las bendiciones del día de hoy, hermanos. ¿Verdad? Entonces, creer que aún en las más difíciles circunstancias, hermanos, creer que aún en las más difíciles circunstancias, Él está obrando. En las más difíciles circunstancias, Dios está actuando en nuestras vidas. Creer que Dios es bueno, hermanos. Creer que Dios tiene el control de mi vida. Creer que Dios, hermanos, nos ayudará para que todo sea para bendición de nuestras vidas. El Salmo 106.1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Está usted seguro? ¿Está usted convencido de que Dios es bueno? ¿Y está usted convencido de la misericordia del Señor? Si me está diciendo que sí, si me está diciendo un amén, entonces disfrútelo hoy. Dios es bueno, voy a disfrutar hoy su bondad, voy a disfrutar hoy su misericordia. Mañana Dios tendrá una provisión de misericordia abundante y mañana Dios tendrá, hermanos, una provisión de bondad abundante para mí porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Voy a aprender a disfrutar el día de hoy. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice Romanos 8:28 que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que Él hace que todo ayude para bien de nuestra vida. Entonces, hermanos, andar por fe es que vemos más allá de las circunstancias. Sí, está pasando esto, no lo vamos a ignorar, no vamos a pasarle una revisadita a las noticias y a lo que está sucediendo, porque además tenemos una responsabilidad como sacerdotes de Dios de orar por todas las personas y por todo lo que está sucediendo. No vamos a ignorar las circunstancias, pero vamos a ver más allá de las circunstancias. Vamos a ver a Dios, vamos a ver la bondad de Dios, vamos a ver la misericordia de Dios, vamos a caminar un día a la vez. Así quiere Dios, hermanos, que caminemos en estos tiempos. Es la única forma de caminar en victoria y ver a Dios actuando en nuestras vidas, hermanos. El vivir por fe es una acción voluntaria de creerle a Dios.
es una actitud y una acción voluntaria. Cuando llegan los dardos a nuestra mente y sentimos, hermanos, temor y sentimos que se estremece nuestra vida y qué va a pasar, un momento, yo por fe vivo, no por lo que veo, así dice la palabra. Dios me da la capacidad para vivir el día de hoy, hoy me sustenta, hoy me fortalece. Si lo hace hoy, mañana también Dios lo hará. Dios me dice que me concentre en el día de hoy, porque el día de mañana no sabemos si el Señor va a venir esta noche y qué desperdicio, habiéndonos preocupado por el día de mañana, ¿verdad? Entonces vivamos el día de hoy. No dejemos que las circunstancias, hermanos, nos roben la fe. Tomemos la decisión, yo voy a caminar por fe creyéndole al Señor. Cuando nos lleguen todos esos dardos, yo voy a caminar por fe creyéndole al Señor. Cuando le lleguen todos esos dardos, diga, cante ese coro un día a la vez. Cuando le lleguen esos dardos, busque ese himno que le puse ahí en el WhatsApp, Él me sostendrá, apréndaselo de memoria, Él me sostendrá. Hermanos, eso es caminar por fe. Y eso es caminar sabiamente, porque los días son malos. Esto nos llama el Señor. Entonces, por favor, hermanos, grábeselo ahí bien fuerte. Caminamos en medio de este tiempo por la fe, no por lo que se ve. El justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Dios imparta fe a tu corazón. Segunda cosa, hermanos, importante. ¿Cómo debemos nosotros de vivir estos días difíciles? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Vea lo que dice el libro de Proverbios. Búsquelo conmigo. El libro de Proverbios. Capítulo 9. El libro de Proverbios, capítulo 9. Verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Recuerde que decía el versículo que leímos al principio. Dice, vivid sabiamente porque los días son malos. ¿Y de dónde adquiere esa sabiduría para vivir sabiamente? ¿De dónde la recibo? Bueno, caminando en el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios. Estos días son días para vivir en el temor de Dios. Es vivir, hermanos, ¿qué es vivir en el temor de Dios? Es vivir teniendo conciencia todo el tiempo de la presencia de Dios. Eso es vivir en el temor de Dios, teniendo conciencia todo el tiempo de la presencia de Dios. Mire, hermanos, tener temor a Dios santifica la vida de uno. Porque si yo soy consciente que la presencia de Dios está conmigo en todo tiempo, me voy a meter yo en este lugar si la presencia de Dios está conmigo. Voy a practicar yo esa situación si la presencia de Dios está conmigo. Voy a mantener esas conversaciones si la presencia de Dios está conmigo. Voy a participar de esas diversiones o de esos pecados sabiendo que la presencia de Dios está conmigo. ¿Qué frase más especial tenía, hermanos, el profeta Elías? ¿Sabe cuál era la frase del profeta Elías? A ver. ¿Cuál era? Piénselo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ay, qué palabra, hermanos. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Y qué dijo Pablo en el libro de los Hechos? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. En Él. Piense usted, hermanos, una burbuja enorme y usted está dentro de esa burbuja. Y esa burbuja es Dios. Valga la ilustración tan pobre. Y usted se mueve, solamente puede moverse dentro de esa burbuja, no puede salir de allí. En Él vivimos, en Él nos movimos, en Él existimos. Eso es el temor a Dios, tener una conciencia, hermanos, de que yo vivo en la presencia de Dios siempre. Y estos son tiempos para vivir de esa manera. Estos no son tiempos, hermanos, para vivir fuera de la presencia de Dios.
porque la presencia de Dios nos da paz, porque la presencia de Dios nos da fortaleza, porque la presencia de Dios nos anima, porque la presencia de Dios nos ayuda, porque la presencia de Dios nos fortalece, porque la presencia de Dios nos vivifica, porque la presencia de Dios es dulzura en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 139, hermanos? Precioso Salmo. ¿Qué dice el Salmo 139? El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún ni siquiera está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cuál pensamiento? Que Dios está conmigo, que Dios conoce mis pensamientos, que ni siquiera he puesto palabra en mi boca y el Señor ya la conoce, que Él conoce mi reposo, que Él conoce mi salida, que Él conoce mi entrada, que Él conoce todas las cosas, que nada le es oculto, que Él está detrás, delante y tiene su mano sobre mí. ¡Qué conocimiento maravilloso! Eso es vivir en el temor de Dios. Y dice el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomo las alas del Ávila y del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay cómo esconderse de Dios. Hermanos, la gente del mundo busca la oscuridad para practicar muchos de sus pecados. Usted ha visto que muchos de los pecados ya pues se cometen a cualquier hora, pero la mayor parte de los pecados, de las inmoralidades, las inmundicias, se practican de noche, primero porque de noche es cuando reina ahí en las tinieblas, ¿verdad? Los seres de tinieblas. Pero hermanos, el creyente no puede buscar la noche para ocultarse y hacer cosas, porque para Dios lo mismo son las tinieblas que la luz. Él lo ve todo. Así que no podemos escondernos de Él. Pero hermanos, qué tremendo que el salmista no ve esto como algo negativo. El salmista se admira y ve esto como algo tan maravilloso, que es caminar a la presencia de Dios, que es que yo no me le voy a escapar de Dios, que es que puedo caminar en medio de una multitud donde yo me pierda a los ojos de cualquier persona, pero en medio de la multitud Dios dice: ahí va mi hijo, ahí lo reconozco, porque Él tiene el sello del Espíritu Santo. Hermanos, en medio de la multitud, en medio de todo lo que está pasando, usted tiene el sello del Espíritu Santo que dice propiedad de Dios. Y estos son tiempos para vivir con esa convicción. Más adelante dice Proverbios capítulo 8. Libro de Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ay, pero ¿qué es el temor del Señor? Bueno, primero, entender que vivimos a la luz de su presencia. Y segundo, aborrecer el mal. Aborrecer el mal, esa es la sabiduría. Entonces estos días son malos, son días para aborrecer todo lo malo. Hermanos, estos días no son días para vivir, hermanos, haciendo cosas pecaminosas, teniendo actitudes malas delante de Dios, siendo cristianos fríos e indiferentes, siendo cristianos tibios. Hermanos, si usted vive así, se lo va a arrastrar la corriente de todas las cosas que están sucediendo. La palabra de Dios para usted y para mí es: ¿cómo vamos a caminar los cristianos en medio de estos tiempos? Vamos a caminar en fe, un día a la vez, no por vista, sino por fe. Y vamos a caminar, hermanos, en el temor de Dios, con esa conciencia de que su presencia nos llena, está en todo lugar, y que, hermanos, vamos a apartarnos de todo el mal, porque esa es la sabiduría, apartarnos de todo lo malo.
¿Cómo vamos a caminar, hermanos, los cristianos en estos tiempos? Tenemos que caminar en estos días malos, hermanos, renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a tener victoria. Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, vea como lo dice Pablo, se los ruego, hermanos, se los ruego, por favor, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueven la mente, renueven la mente, renueven la mente. Se los ruego, dice Pablo, renueven la mente, porque renovando la mente ustedes se van a transformar, sus vidas van a ser transformadas. Hermanos, el hombre es lo que piensa. El hombre es lo que piensa. Cómo actuamos está relacionado totalmente con la mente. Proverbios 23:7 dice que como pensamos, así es el hombre en realidad. Lo que piensa el hombre, así es ese hombre en realidad. Entonces, renovando, hermanos, la mente, renovando la mente. Tenemos que renovar la mente, hermanos. ¿Cómo nos sentimos? Está relacionado también con la mente. Si, hermanos, nosotros le damos lugar a que la mente esté dándole vuelta y vuelta y vuelta a los pensamientos negativos, a lo que dicen las noticias, a esto, a lo otro, hermanos, nos vamos a sentir miserables. Debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente, hermanos? Nuestra mente se renueva con la palabra santa de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? Tal vez usted no me ha entendido, hermanos. Tal vez usted no ha sentido mi preocupación como pastor, porque estoy demandándoles un devocional pequeño todas las mañanas para que su mente sea renovada. ¿Por qué, hermano, le estoy presentando la oportunidad de este club teológico? Como en medio de esta situación voy a estar estudiando principios de teología para que conozcas más a Dios, para que tu mente se renueve en medio de este tiempo. Salga la mente de todo eso y te concentres en Dios. En lugar de estar viendo tantas noticias, ponga ese video de teología que te ayuda a conocer más a Dios. ¿Por qué tenemos esa hora de poder en la cual también te doy alguna palabra? Porque quiero que su mente esté renovada. Pero eso no es suficiente, hermanos. Es como el maná, tienes que salir a buscarlo cada día. Tienes que llenar tu mente con la palabra de Dios. No salgas de tu casa sin haber leído un capítulo de la Biblia. No te acuestes en la noche sin haber leído un capítulo de la Biblia. No pases el día sin haber leído la palabra santa de Dios para que ella renueve tu mente. Solo la palabra de Dios tiene el poder de limpiar la mente. Tenemos que reemplazar, hermanos, escuche bien, tenemos que reemplazar los pensamientos y las ideas equivocadas del mundo. Tenemos que reemplazarlas. ¿Por qué? Por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que quitar de nuestra mente las mentiras del diablo y las ideas equivocadas del mundo. Las mentiras del diablo y las ideas equivocadas del mundo. Tenemos que quitarlas de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo la mente llena con la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad victoria sobre Satanás? Porque le citó la palabra de Dios. Cada vez que lo atacaba le citaba la palabra de Dios. No tenía los rollos en la mano, la tenía en la mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos, hermanos, que estar llenos de la palabra de Dios. Así es como debemos de vivir los cristianos en este tiempo, hermanos. También, ¿cómo tenemos que vivir los cristianos en estos días?
tenemos que vivir, hermanos, tomando decisiones correctas. Tomando decisiones correctas. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, nos habla de que Dios pone delante de nosotros siempre decisiones, y la decisión más importante nos la presenta aquí, Deuteronomio 30, 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. He puesto bendición y maldición delante de ti, la vida y la muerte. Escoge, pero escoge bien. Entonces, hermanos, estos son tiempos de escoger la vida, de escoger las bendiciones de Dios. Y son tiempos, hermanos, de tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen. Estos no son tiempos para tomar, escuche. Y voy a dar un mensaje, ya he predicado algunas veces sobre este tema, pero voy a dar un mensaje sobre las decisiones en tiempos de crisis. Pero quiero anticiparle, no tome, hermanos, decisiones aceleradas al calor de las preocupaciones y de este momento que estamos viviendo. Hay que tener mucho cuidado, hay que venir a la presencia de Dios, hay que presentar, hermanos, las decisiones delante de Dios en oración antes de tomar decisiones, porque son tiempos muy peligrosos. Y hermanos, ¿cómo vayamos a vivir los días futuros? Depende de las decisiones que tomemos hoy. Hoy estamos viviendo el resultado de decisiones que tomamos ayer. Usted posiblemente, si se examina, dirá: ¿por qué yo tomé esas decisiones ayer y estoy viviendo hoy esto? Todos, y me incluyo yo, todos tenemos aspectos en nuestra vida que decimos: si yo no hubiera tomado esas decisiones, hoy no estaría sufriendo esto. Entonces, las decisiones que yo tomo hoy, hermanos, van a regir mi futuro. Van a regir cómo voy a estar yo en unos años posteriores, en 1 año, en 2 años, en 5 años, si Dios me da la vida. Entonces, cuidado con las decisiones que toma hoy, sobre todo al calor de las situaciones de estos días malos que estamos viviendo, hermanos. Acuérdese que solo hay uno que está apresurado, el diablo, porque le quedan pocos días. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que creyere en él no se apresurará. El que creyere en él no se apresurará. El que creyere en él no se apresurará. El diablo, hermanos, todo lo que es precipitado, generalmente viene del diablo. Viene del diablo, porque él es precipitado, porque le quedan pocos días. Pero, hermanos, el que creyere en él no se apresurará. Este punto es muy importante, hermanos, ¿verdad? Muchos se quejan de que su vida es un desastre y quieren culpar a Dios de esas cosas. Pero si examinamos estos desastres que a veces vivimos, que Dios no cambia inmediatamente, es el resultado de decisiones atrás. Entonces, tomemos buenas decisiones hoy, con la ayuda y la sabiduría de Dios, para que mañana no estemos lamentándonos, hermanos. Este punto es muy importante, hermanos, muy importante. Por favor, asimílenlo. Y el último punto de este mensaje es cómo vivimos en estos tiempos. Hermanos, debemos de vivir velando. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que nosotros debemos de ver inteligentemente y como cristianos con una mente espiritual las cosas que están sucediendo. Debemos de verlas, hermanos, con una mente espiritual. Vea, voy a citarle aquí varias citas y con esto vamos terminando. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nosotros nos mantenemos velando? Velando es mantenerse despiertos, hermanos, y libres. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la verdad de Dios, hermanos. No hay otra forma.
Mateo 24, libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver, Mateo, capítulo 24, versículo 41. Dice, vamos a ver, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces, hermanos, ¿qué significa velar? Velar significa, hermanos, tener esa mentalidad y ver las cosas que están aconteciendo diciendo, mi redención está cerca, el Señor está cerca, entonces yo voy a actuar como un siervo prudente, que cuida su vida, que camina en integridad, que hace las cosas bien hechas, porque sabe que su Señor está pronto a venir, hermanos. Él está a las puertas. Él está a las puertas. Hermanos, entonces concluyo con esto, hermanos. Observe usted que todos son verbos, ¿verdad? Tener fe es creer, creer. Cuando hablamos de la mente es renovar, es velar, es decidir. Entonces, hermanos, son acciones, son actitudes, ¿verdad? Hermanos, tenemos que vivir por fe. ¿Cómo vamos a vivir estos días? ¿Cómo quiere Dios que vivamos estos días malos? Con fe, en el temor de Dios, renovando cada día la mente, velando, hermanos. Así es como que tenemos que vivir. Si usted y yo vivimos, hermanos, en fe cada día, un día a la vez en fe. Vivimos, hermanos, renovando nuestro pensamiento. Vivimos en el temor de Dios, en esa certeza de que en Él vivimos, nos movemos y estamos y que nada se esconde delante de su presencia. Y hermanos, vivimos también velando, hermanos, sabiendo que la venida del Señor está a las puertas. Y además de eso, nos cuidamos de no tomar decisiones precipitadas. Nos cuidamos de tomar decisiones en oración. Solo que sean decisiones necesarias, con mucha oración. Incluso diciéndole al Señor, Señor, ya he orado, estoy convencido de que esta es la decisión, pero si no he entendido bien, Señor, cierre las puertas, yo no me voy a enojar, tú vas a abrir otra, yo voy a entender cuál es la decisión. Tenga misericordia de mí, ayúdeme. Estas cosas, hermanos, es lo que pide Dios, que nos conduzcamos sabiamente de esa manera en medio de estos días malos. Quiera Dios, hermanos, que estos consejos y esta palabra haya llegado a su corazón, haya llegado a su vida, le dé instrucción cómo debemos de conducirnos en medio de toda esta situación de oscuridad, cómo caminan los hijos de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Voy a orar en este momento. Señor santo y bueno, he dado el consejo de tu palabra, Señor, para vivir en estos tiempos. Ponga su mano sobre cada hermano y hermana que está mirando esta predicación, Señor, de la comunidad cristiana Pozo Libertad y cualquier otro hermano que se nos haya agregado, cualquier otra persona que esté viendo, Señor, este video, tu palabra, Señor, tu palabra, Dios, traiga respuestas, tu palabra le dé instrucción, tu palabra le dé ánimo, tu palabra le dé fortaleza, Señor. Tu palabra haga cosas grandes en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Venga fortaleza de Dios sobre sus vidas. Señor, podamos decir, hoy recibí instrucciones de lo alto, cómo debo conducirme en estos días. Y voy a poner con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en práctica esta palabra en mi vida. La voy a poner en práctica porque el Señor quiere hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dios les bendiga. Si usted no tomó nota de este mensaje, la bendición es que queda grabado. Usted puede escuchar pedacitos de este mensaje durante la semana, puede tomar nota para que usted, hermanos, coja estas palabras del día de hoy. Es muy importante, la tome como una guía de Dios para conducirse en medio de estos tiempos de oscuridad. Y hermanos, si usted lo hace, va a contar con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios. Vamos a salir adelante y vamos a ver la gloria de Dios en medio de la oscuridad. Y vamos, hermanos, con esa gloria de Dios en nuestras vidas, poder bendecir a otros que lo necesitan también. Un abrazo, les amo en el Señor. Dios les dé una semana poderosa de victoria a todos ustedes. Bendiciones.